Yo no me quería ir sin volver a caminar las calles de la ciudad que estaba habitando. Y justamente creo que esa es la razón por la que me he quedado. Lo primero que iba a hacer cuando saliera y fuera a la escuela era pedirle un abrazo a una de mis amigas de aquí. Pero ella se fue. Entonces, esa es la razón por la que me he quedado, y también porque no quiero exponer a mi familia, en el sentido en que pues yo tengo que pasar por aeropuertos, por estaciones de autobuses y todo ese tipo de cosas para llegar a Madrid. Cabe destacar que Madrid me queda a 6 horas, y Madrid es de las partes de España en las que está peor el asunto del coronavirus. Entonces, lo que pues menos quiero es llegar a Madrid y también correr el riesgo de contagiarme y pues contagiar a mi familia, ¿no? Aquí es donde entra otra parte, que es como pensar en el otro, la otra edad, y es algo que yo he aprendido de España. Desde el primer momento que se mencionó coronavirus, de verdad, yo no podía creer que mis compañeros dijeran como de: yo prefiero perder el año escolar a contagiar a mis viejos o a mis abuelos. Y fue como de, o sea, este tipo de cosas en mi país no se verían. Entonces, pues mi roomie también se fue. Estuve un mes sola viviendo en el piso, pues viendo cómo iba a quedar mi estancia, esperando a que la universidad me dijera algo, porque para este punto la universidad no decía nada. O sea, era como de: pues sí, te sigo mandando trabajos, pues sí, te voy a seguir evaluando, pero no decían ni cómo, ni dónde, ni en qué momento, nada, absolutamente no nos decían nada. Yo entendía o quería entender esta parte porque era una situación para que nadie estaba preparado. O sea, creo que las universidades, las escuelas jamás imaginaron que tuvieran que adaptar sus clases presenciales a una plataforma en línea. Y de nuevo, a mí no me gustan las clases en línea. No soy buena para tomar clases en línea, o no era buena para tomar clases en línea. He aprendido mucho en esta cuarentena, en el sentido en que aprendí a ser autodidacta y aprendí a adaptarme a este sistema. Pero yo prefiero 100% el presencial. Entonces también fue un proceso de adaptación, en el sentido en que todos tuvimos que adaptarnos como a esta nueva realidad que estábamos viviendo, ¿no? Mientras estaba en casa, lo único que a mí me quedaba era como estudiar, veía películas, me compré un libro, terminé de leer un libro, y pues tratar de llegar como día con día, una especie de rutina, en el sentido que me permitiera como pues seguir teniendo la noción del tiempo, que no me desesperara, que no cayera en depresión, que no cayera en ansiedad, a pesar de que había días que sí me sentía así. O sea, había días que yo no me quería levantar de la cama, había días en los que me levantaba de la cama y salía a la otra parte del piso para limpiar o para comer, o simplemente para comer algo, ir al baño y volverme a acostar. Porque de verdad sí fue un proceso en el que pues tú veías que la vida no seguía. O sea, siempre, 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 todos los días eran domingo. Entonces, pues sí cambia como toda esta parte, porque además a mí, como lo mencioné anteriormente, me tocó estar un mes sola, sin mi familia, sin otro ser humano en el piso, nada. O sea, creo que el único contacto humano que tenía en ese momento era con mis papás y mis hermanos por medio de pues un dispositivo móvil, y otro a veces era con mis amigos por medio de mensaje, por medio de mi pareja igual, que medio hablábamos por mensaje, medio hacíamos videollamada, pero pues siempre fue más como ese tipo de contacto. De otra manera pues no tenía como contacto humano. También tenía pues juntas de movilidad con la encargada de movilidad de mi espacio académico, que empezó a hacer juntas semanales, y eso también me ayudó muchísimo y era también otra especie de contacto humano. También me reunía por Skype o otras plataformas digitales para hacer trabajos con mis compañeros, pero en ese momento era como el único tipo de contacto humano y era lo único que hacía, como de
escuela en línea, hablar con mis papás en línea y pues también hacer de comer y todo eso. Me llevo experiencias muy graciosas de todo lo que viví porque pues también antes yo hacía el súper con mis compañeros de piso, tocó empezar a hacerlo sola, me tocó también cambiar el gas sola, cosa que pues yo no hacía estando pues aquí, a pesar de que ya llevaba un mes, yo no sabía cambiar el gas aquí. No sé, fue toda una experiencia que pues son cosas que después ya me puse a reflexionarlas y dije, wow, todo este tiempo o estos 3-4 meses que llevaba viviendo aquí en Badajoz se convirtieron en los 4 años de aprendizajes que llevaba viviendo como foránea en Toluca, ¿no? Entonces, pues sí, fue como todo eso. También era muy estresante ver que aquí sí se tomaban muy en serio lo del confinamiento. Pasaba un carrito diciendo como... atención, atención, estamos en una situación de alarma, métanse a sus casas, así, y pues... Atención, atención. Les habla la policía local. Se requiere a los ciudadanos que sin causa justificada se encuentren en las vías y espacios públicos para que de manera inmediata se dirijan a sus domicilios y permanezcan en ellos. Nos encontramos ante una emergencia sanitaria grave que necesita de la colaboración de todos. La policía local vela por su seguridad y salud. Y pues obviamente existían multas. Ahorita van a empezar a multar si no llevas las mascarillas, porque nosotros ya podemos salir. Estamos en una fase de desescalada en el sentido de que pues ya podemos salir, podemos ir a comer a otros lugares, podemos caminar y todo ese tipo de cosas. Se está relajando entre comillas la cuarentena, pero no, o sea, sigue siendo estricto. Tenemos horarios para salir, tenemos que cumplir esos horarios y también pues tenemos que usar mascarillas, tenemos que estar desinfectándonos constantemente las manos. Entonces pues en ese momento no había mascarillas, no te podían multar por no traer una mascarilla o algo por el estilo o guantes, pero sí te multaban si estabas afuera de tu casa haciendo trabajos o haciendo cosas que no eran esenciales. Es decir, que si estabas en la calle y no era para ir al súper o para la farmacia o porque, bueno, en un punto se regresó como a trabajos no esenciales o que no estuvieras trabajando, ¿no? Entonces, pues yo nada más iba los lunes a hacer el súper o luego en la semana iba como a las papelerías a sacar cosas que necesitaba de la escuela y regresaba, o sea, era como la única vez. Creo que solamente hubo una semana del momento que era obligatorio la cuarentena que tuve que salir 3 veces, pero de ahí en más, o sea, nada más era como un día, una hora y para adentro, y era como el único momento en el que veía como personas, pero también no podías hablarles, no podías acercarte, tenías que cumplir los 2 metros de distancia o si no te llamaban la atención. De nuevo, aquí sí multaron a las personas, aquí sí hay multas, aquí sí se está respetando muchísimo esa parte de la cuarentena. Aquí las personas, o por lo menos en la ciudad en la que yo vivo, sí piensan en el otro. O sea, sí existe esa otredad en el sentido de decir como de si yo me quedo en casa estoy salvando la vida de otras personas y la vida de mi misma familia porque no me estoy exponiendo. También, bueno, mi peor experiencia creo que sí fue ver cómo toda la gente se iba, cómo fue que yo me quedé sola, cómo fue que tuve que buscar pues otra persona con la cual vivir y pues sí fue como adaptarme a todo este proceso estando pues vaya completamente sola porque sí, o sea, no tenía ya como con quién vivir o con quién convivir. Mis roomies se habían ido, mis amigos que había hecho en el intercambio se habían ido. Yo me acuerdo mucho de que lo primero que pensé un día que de las primeras semanas que estuve en cuarentena, que ahorita lo recuerdo y parece que fue hace muchísimo tiempo, es que lo primero que iba a hacer cuando saliera y fuera a la escuela era pedirle un abrazo a una de mis amigas de aquí. Pero ella se fue. Entonces pues ahora como que teníamos como que, bueno, yo tenía como que replantear lo que iba a hacer, ¿no? Y entonces siempre era como de un día menos. Y creo que la mejor experiencia que me ha dejado esto es, o bueno, mi recuerdo más bonito
fue cuando las personas salían a aplaudir a los balcones. Era el momento más precioso del día. Se hacía a las 8 de la noche para agradecer al servicio sanitario. Y era un contraste muy fuerte porque yo trataba de informarme de México y de acá para que yo pudiera pues salir, saber qué indicaciones tenía que tengo que saber para poder regresar a mi país. Y me indignaba muchísimo que en México les estuvieran tirando cloro. O sea, esas personas se están matando por la seguridad de otras, están dando su vida por la vida de otras personas para que les agradezcamos de esa manera. Y aquí en Badajoz la gente salía todos los días a las 8 de la noche a aplaudirles a esas personas. Creo que también otro de los recuerdos más bonitos o de las mejores experiencias que he tenido es que después de ese mes que viví sola, conocí a una chica que igual es de mi universidad. Pero la vida es muy grande, el destino es muy incierto y creo que te pone a las personas correctas en los momentos correctos. Entonces esta chica pasó el mismo proceso que yo, en el sentido de que también vivió un mes sola y llegó a rentar conmigo aquí al piso. A pesar de que hemos tenido como problemas con toda la situación de lo que implica pues vivir aquí, lo de pagar una renta, porque también esa es otra situación que no se está como viendo o que no se está tomando en cuenta. Los estudiantes en España seguimos pagando las rentas tal cual nos las están pidiendo. O sea, pagamos el piso completo, que son 500 euros, a pesar de que los pisos no estén siendo ocupados. Es un gasto muy grande que, pues sí, tenemos la oportunidad de pagarlo y todo eso, pero creo que en este tipo de situaciones todos deberíamos mejor dicho, generar empatía, un espacio empático para todos, cosa que pues no se está haciendo aquí en España y apuesto que en otras partes del mundo tampoco. Entonces pues ese tipo de situaciones nos ha tocado enfrentarlo, pero ya lo estamos enfrentando juntas. Y creo que ese tipo de cosas con las que también me quedo de esto, de que las personas llegan a tu vida para ayudarte, para cambiar, para crecer. Y pues a mí ahora Romy y uno de sus amigos, eso es lo que pues han generado en este espacio, a pesar de que llevamos viviendo igual un mes juntas. Creo que en situaciones así, como que aparezcan personas que te ayuden a crecer y todo ese tipo de cosas, te permite rescatar como esta aventura que terminó siendo una aventura completamente diferente. Yo no creo que mi intercambio académico fuera un fracaso o algo o un intercambio fallido, como varias personas me lo han dicho. Siento que yo estoy aprendiendo otro tipo de cosas, en el sentido de que pues sí, yo no tengo mis fotos en otras partes de Europa o no conocí otras partes de Europa. Me tocó vivir mi intercambio en una pandemia, pero creo que he aprendido mucho sobre pues el valor de la familia, el estar lejos, muchas veces me han dicho como de el sobrevivir, porque literal estás sobreviviendo, pero pues no, o sea, el hacerte responsable de ti mismo, el saber qué es tener una casa, el saber pues también cómo en otras partes del mundo pues agradecen al personal que está dando la vida por ellos. Me parece que es una enseñanza más grande que a veces lo que pude haber recibido en la escuela. También quiero decir que me hice autosuficiente y también entendí que no siempre tengo que ser productiva, porque creo que esa es una de las cosas y uno de los consejos que yo daría, que nos quitemos de la mente como esa parte de... Bueno, yo veía una publicación al principio de la cuarentena en redes sociales que precisamente hablaba de que no te faltó tiempo, te faltó disciplina, pero creo que la situación no está para decir como de, bueno, tengo tiempo, voy a desarrollar mi disciplina, o sea, no. Y lo digo en el sentido de que yo como persona, como
como ser que estuvo habitando un país diferente al suyo sin su familia en este proceso, quiero decirles que no necesariamente tienes que hacer como lo que dicta la norma para estos tiempos, sino más bien es cuidarte a ti, cuidar a los tuyos. Y va a haber días en los que de verdad te sientes fatal y no te puedes levantar de la cama. Está bien, quédate en la cama. Porque el otro día va a ser, otro día y te vas a levantar con más ganas. A veces solamente es necesario como existir. Y el estar siendo productivo por ser productivo para evitar lo que sientes tampoco es bueno. Y eso lo descubrí en mi primer mes de cuarentena, en el que literal yo trataba de ser productiva y trataba de justificar que estaba haciendo algo para no sentirme mal conmigo misma. Y sí llegó un punto en el que dije no, o sea, tengo que parar porque si no pues me voy a poner mal. Entonces a veces es bueno parar y creo que no deberíamos de sentirnos culpables por parar. Creo que es tiempo también de que valoremos a nuestra familia, de que seamos empáticos en muchas de estas situaciones. Como les decía, hay muchas personas aquí que, por ejemplo los caseros, que nos siguen cobrando las rentas completas de los pisos. Nadie se está preocupando por los estudiantes. Creo que en todas partes del mundo, ni por los maestros. Entonces creo que también eso tiene que ayudarnos a replantear qué es lo que estamos haciendo por el sector educativo, que es el que más está sufriendo, ¿no? Y pues bueno, lávense las manos, de verdad, no salgan de sus casas si no es necesario. Aquí no lo hicimos por 2 meses y medio casi, y hoy tenemos la fortuna y la posibilidad de disfrutar fuera de nuestras casas un café, una cerveza, un refresco, lo que quieran y se imaginen, y poder volver a convivir con nuestros amigos, con nuestros compañeros de la escuela, sin necesidad de tener esta barrera humana que se nos impuso. Creo que si todos nos cuidamos y no salimos de casa, de verdad va a ser más fácil que nos volvamos a reencontrar con los nuestros. También esa es una de las razones por las que yo no he regresado, porque yo quiero disfrutar a mi familia, y si la voy a disfrutar enferma, pues creo que no vale la pena, porque también es nuestra responsabilidad cuidar a los otros a pesar de que nos digan que no, y que seamos agradecidos con el sistema sanitario. De verdad, sigan todas las indicaciones que les están dando, porque si las seguimos poco a poco vamos a poder salir de casa y no recuperar nuestra cotidianidad, sino solo salir. Creo que lo dejaría así. Creo que podemos simplemente salir y disfrutar de los nuestros, y podremos volver a viajar y conocer lugares preciosos, pero sobre todo creo que tenemos que aprender a cuidarnos a nosotros mismos, no solo en la salud física, sino también en la salud mental. Y creo que eso es lo único bueno que nos deja como esta cuarentena, el replantear todo lo que pues estamos viviendo, todo lo que estamos como haciendo. Entonces pues creo que eso sería todo de mi parte. Gracias por darme el espacio, y pues una disculpa también por lo sentimental que me puse, pero es que de verdad no hay otra manera como de hablar de esto. Creo que no había hablado de esto, había evitado hablar de esto, pero pues también es bueno como sacarlo. Y de verdad que si todos nos cuidamos vamos a estar bien, y pronto vamos a volver a vernos. Y ahora sí parece spot de televisión, pero pronto vamos a poder salir de casa si nos quedamos en casa. Gracias.